Pues decía que buenos días, insisto. Buenos días y muchas gracias por venir a la tercera jornada de la que te leo itinerante en Logroño, y estamos muy contentos de cómo van yendo los días, ¿no?, de todos los eventos, y hoy nos hace especial ilusión contar con Jesús, que es, digamos, la cara visible, aunque son muchas personas, él nos contará también. Es un equipo grande de personas que están trabajando ahí de manera increíble en Arnedo con la Fundación Francisca Bretón. Él viene a presentarnos no solo a la Fundación, sino también el modo en que trabajan. Y nos interesaba mucho, como festival literario, también el hecho de que ponen el lenguaje en el centro de todo su trabajo, tanto con personas mayores como con las personas más jóvenes. Y ellos son también patrocinadores del festival, otra cosa que siempre es grata para cuando andamos justicos de perras, y estamos contentos de que esta sociedad se haya formado y ojalá esta sociedad continúe por mucho tiempo, porque de verdad que creemos, ¿no?, que la palabra, que el lenguaje, que lo literario puede ser sanador, y que de hecho lo está siendo, como demuestran ellos cada día en la Fundación. Así que sin más, les dejo con Jesús. Él nos propondrá su conferencia y después charlaremos lo que ustedes deseen, lo que vosotros queráis con él, y procuraremos también eso, celebrar la palabra en la salud y la enfermedad. Qué mejor dicho. Bueno, muchas gracias, Ángel. Y nada, cuando me propusieron el dar esta charla, abrir el lenguaje como epicentro dentro no solo del trabajo de la Fundación, sino también como parte esencial de nuestro día a día, me pareció algo que además va muy cercano también al festival a que te leo. Es una manifestación de arte, de literatura, pero es mucho más, ¿no? El lenguaje nos hace más humanos. Luego hablaremos sobre la Fundación, pero sí que me gustaría, aunque sea unas pinceladas, sin más, por comentar ese desarrollo del lenguaje, pero lo que está muy claro es que el lenguaje, como pone ahí, nos hace más humanos, ¿no? El lenguaje comenzó, no se sabe muy bien, hay muchas teorías, hace 40.000 años, hasta los 100.000 años nos vamos, y empezó de una forma, como todos supondréis, muy evolutiva, ¿no? Gestos, sonidos guturales, sonidos muy básicos, y sobre todo el por qué lo hicieron, ¿no? Yo creo que nuestros antepasados, ¿no? Soy muy popper, soy muy evolucionista, y me gusta ver qué es lo que ocurrió hace tiempo para poder también conocer un poco más, ¿no? Qué es lo que tenemos ahora, ¿no? Esa importancia del lenguaje. Pues sin más, el lenguaje lo que realmente buscaba era esa adaptación al medio y sobrevivir. El ser humano no somos, como especie, no somos ni los más altos, ni los más guapos, ni los más fuertes, ¿no? Somos los que mejor nos adaptamos, ¿no? Entonces, bueno, pues también esto entre paréntesis, el cocinar los alimentos, el hecho de que no tuviéramos que estar comiendo como el resto de animales día a día porque podíamos procesar esos nutrientes, hizo que nos paráramos, fuéramos más sedentarios, nos paráramos a pensar qué es lo que hacíamos, ¿no? O sea, pues desde cultivar hasta guardar cosas. Entonces, el lenguaje se hacía algo más necesario. ¿Por qué? Porque en el fondo, y esto lo pone ahí, somos seres sociales. Somos seres sociales, y la pandemia, tristemente, nos ha demostrado, entre otras cosas, que es mucho más difícil la supervivencia aislados. Hay muchos estudios que lo avalan, y que no voy a entrar en ellos, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo en que somos seres sociales, ¿no? Bueno, funciona muy bien. Estaremos todos de acuerdo que la comunicación es mucho más que el lenguaje, ¿verdad? Si yo os digo, es curioso, porque cuando yo suelo hablar del lenguaje no verbal, de cómo nos sentamos, de repente todos damos el culete para atrás, torcemos, es como que,
ostras, ¿no? Y luego más por esos mitos, ¿no? de mi profesión, la psicología, pues dicen por ahí que los psicólogos leemos mentes, ¿no? Pues no es cierto, ¿no? Daba unas charlas hace tiempo y decían, no leemos mentes. Pero sí que, ostras, como que nos ponemos... ¿Por qué? Porque queremos comunicar, siempre estamos intencionalmente necesitados de comunicar, ¿no? Entonces, como decía, la comunicación no solo es la palabra, sino que son los signos. Hoy vamos a tratar más la palabra, pero debemos de tener esto en cuenta, ¿no? El lenguaje no verbal, las posturas, las palabras visuales, ¿no? La diferencia entre ver, mirar, observar, ¿verdad? Esos signos que nosotros hacemos, lo que yo estoy ahora, yo por ejemplo, me comentaban ahora, bueno, pues te puedes sentar de cara a la cámara, digo, no, yo es que prefiero estar de pie porque me gusta estar un poquito más, sentirme más cerca, ¿no? Porque creo que puedo comunicar mejor. Es una forma de comunicar por encima de las palabras, ¿no? Y luego, esta foto, que me parece interesante, la veis en pequeñita, si esta persona ahora, que está sola, en ese campo tan precioso, dijera una palabra, ¿creéis que esa palabra tendría algún tipo de efecto? Es lo que decía esa especie de experimento, ¿no? Que dicen que si hay un ruido y no lo oye nadie, si realmente es un ruido. Necesitamos, la palabra necesita de un receptor. Y esto es importantísimo. Tú estás generando lenguaje, o luego veremos un poquito, solo por tocarlo, cómo se genera ese lenguaje. Pero aparte del transmisor, hay un canal de comunicación, hay un destinatario y hay un contexto, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo en cuenta para luego me gustaría que pudiéramos ver y valorar entre todos también una serie de tips, de consejos, de errores que podríamos cometer si nosotros consideramos que son errores, ¿no? O sea, que esto, como siempre, se verá. Voy a ir hacia adelante y voy a ir hacia atrás porque me resulta más interesante esta diapo. Y ahora ya me gustaría ya que, si queréis, podéis opinar. ¿Quién tiene razón? ¿Los dos? Sí, ¿verdad? Claro, pero las palabras que están diciendo son diferentes, 6 y 9. ¿Sí? Lenguaje abstracto, que no es simbólico, porque depende del idioma, porque si yo digo en inglés six, no tiene nada que ver. Bueno, con 6 sí, pero en chino probablemente sea diferente, ¿no? 9. Los dos tienen razón y los dos están diciendo diferentes cosas, ¿no? Esto nos lleva a una primera conclusión. La verdad casi nunca es absoluta. ¿Por qué digo casi? Porque luego ya nos podemos meter en temas metafísicos o, bueno, pues hay ciertas verdades absolutas, pero casi nunca es absoluto. Me estaba viniendo a la cabeza, que lo tenía rondando, lo tenía ahí, ¿verdad? Ese lenguaje interno que es importante, que luego hablaremos de él. Cuando nosotros trabajamos con la memoria, la fundación, hay una memoria muy importante que se llama bucle fonológico. Esto está fuera de esto. El bucle fonológico es la memoria que nosotros utilizamos dentro del lenguaje. Está el buffer episódico, el bucle fonológico y el sistema ejecutivo central. Bueno, esto ya es tema de neuropsico, pero uno de ellos es el bucle fonológico. Nosotros recordamos en función del lenguaje. ¿No? Cuando habéis estudiado, queréis recordar algo, no decís, bueno, voy a aprenderme 3, 6, esto, y lo decís en alto. ¿Lo hacéis? ¿Sí? El lenguaje está muy conectado con la memoria. De hecho, hay un test muy chulo que es el spam de dígitos, que si yo, por ejemplo, hay alguna compañera que sé que hay en el público que lo conoce, ¿no? Que si yo os pidiera que recordarais una serie de números, primero directamente. Por ejemplo, vamos a hacer, fíjate, no lo tenemos, vamos a hacerlo. Yo os digo 3, 6, 7, 4, 2. ¿Repetir? Vale. 3, 6, 7, 4, 2. ¿Vale? Si yo os pido que repitáis, pero al revés, los dígitos que os voy a decir, 2, 9, 6, 1, 4, 5. Anda. Son 5 dígitos. Son 5 dígitos. Claro, ¿qué ocurre? Que también ahora ya no podemos tirar del lenguaje para trabajar con la memoria. Ahora ya tiramos de otra zona,
que es zona del córtex prefrontal, memoria de trabajo. Nosotros recogemos esos datos en nuestro cerebro y lo que hacemos es manipularlos. ¿Cómo lo manipulamos? Porque nos han dicho que lo tenemos que repetir al revés. Que nos demos cuenta también, este minutito que hemos podido invertir, para que veamos cómo el lenguaje tiene mucho que ver también con la memoria, ¿no? Bueno, aquí vamos a continuar, antes había puesto esa botella, que es verde, ¿verdad? Si yo os dijera si os dijera qué color es, vale, yo os digo no, que es roja. Por ejemplo, ha dicho alguien de la sala, daltonismo. Correcto, volvemos a la misma, ¿no? Tenemos una forma de comunicar, es que esto es importante porque luego, en función de la intencionalidad, cómo nosotros trabajamos el lenguaje, cómo nos comunicamos, el lenguaje es arte también, es belleza, ¿no? Entonces, vamos a tener unos resultados u otros, ¿no? Bueno, vamos un poquito para adelante. Esto es un rollo, pero bueno, he querido ponerlo así. Yo sé que va en contra de todos los cánones de las diapos, pero quería reflejar un poco, bueno, pues está por ahí Alexander Luria, que nos habló de los bloques jerárquicos, está Wernicke, Broca, y el que está arriba es Wernicke. Solo por comentaros, normalmente el lenguaje se aloja en el hemisferio dominante contralateral, es decir, si somos diestros, en la zona izquierda, ¿verdad? Y si somos zurdos, en la zona derecha. Y hay dos áreas muy importantes, que son el área de Broca, por el señor Broca, Paul Broca, y el área de Wernicke, que fue los que descubrieron, hicieron. Luego bueno, pues se unen. Vamos por partes, 2 minutos solo para que os suene. El área de Broca lo que hace es facilitar la comprensión del lenguaje, que es lo que comprendemos. Y sin embargo, el área de Wernicke es la producción del lenguaje. Nos tenemos que dar cuenta que yo, para estar hablando ahora, instintivamente, inconscientemente, esto lo ha provocado la evolución de tantos años de perfeccionar una máquina que cada vez la engranamos mejor, pues mi cerebro le tiene que decir a mis músculos de toda esta zona cómo moverse para producir lenguaje, y es curioso, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros podemos ver en las funcionalidades, ¿no?, de un daño cerebral adquirido, pues si ciertas zonas, el área de Broca está dañada, por lo que sea, ¿sí? Por un daño cerebral adquirido, por una neurodegenerativa, pues va a haber una falla en la comprensión del lenguaje. Y sin embargo, si el área de Wernicke está, una es el lóbulo frontal, otra el lóbulo temporal, os decía, el fascículo arqueado que los une. Y sin embargo, si está el área de Wernicke dañada, sí que vamos a comprender, pero nos va a ser difícil transmitir. ¿Habéis oído? Bueno, no sé si oísteis que hace poco Bruce Willis tenía la enfermedad de afasia. ¿Alguien lo escuchó? ¿Sí? Por cierto, ¿alguien habéis levantado la mano para decir que sí? Cuando queráis podéis pararme, pues si no yo me vengo arriba, pues, y podemos hacer. Luego tendremos tiempo para hacer un poco de coloquio, pero aquí podemos interactuar, ¿no? Ese es el lenguaje. Vale, pues realmente la afasia no es en sí una enfermedad. La afasia es un síntoma de una enfermedad. Luego, ya sí que al tiempo, que esto ya no lo oiría tanta gente, se habló de que Bruce Willis le habían detectado y diagnosticado una demencia frontotemporal, ¿sí? Que es una pérdida neurodegenerativa en las zonas frontales y temporales del cerebro, ¿vale? Bueno, pues que eso lo podemos ver. Y en pequeñito están las afasias, hay muchos tipos, afasias no fluentes, afasias tal. Bueno, esta diapo, sobre todo, el objetivo es que podamos tomar conciencia de que hay muchos estudios en cuanto a no solo a la generación del lenguaje, sino a la afectación que tiene a nivel neurofisiológico, neurológico, pero esto, como no es una clase de neurofisiología, pues la vamos a pasar, ¿sí? Luego, si tenéis alguna duda, pues procuraré responder a la medida de lo posible. Vale. Esto yo creo que me gusta más. Habéis sido muy pacientes, genial, os agradezco mucho estos 2 minutos de neuropsico rápida. Pero lenguaje y emociones. Y ahora yo quiero preguntaros, ¿el lenguaje es un transmisor? ¿De qué es un transmisor? ¿Podéis comentar? ¿Sí? De conocimientos, muy bien. Genial, genial. De emociones, súper. Ya vamos. Ya va bulliendo, ¿verdad? ¿Algo más que queráis comentar? Todo lo que habéis dicho, súper, ¿no? El lenguaje es un transmisor de conocimientos, de emociones. Regulador de emociones. Tenemos un subus por allí. Por supuesto, a ver,
nosotros, la Fundación, trabajamos con chicos con TDAH, son dos de los grandes proyectos que luego os comentaré unos minutos, perdón, con chicos con alteraciones del neurodesarrollo. ¿Sí? Entonces, básicamente es TDA, TDAH. Tenemos casos también TEAs, que son funcionales, porque bueno, nuestro gran objetivo no es sobre todo la generación de grupos, autoestima, el self, va muy relacionado el trastorno con nuestra adaptación funcional al día a día, ¿no? También con las familias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos chicos muchas veces, también en casos TEA, tienen falta de comprensión del lenguaje y falta de expresión del lenguaje. Sobre todo de expresión. ¿Qué ocurre? Que ellos muchas veces se sienten incomprendidos. Una persona que no puede transmitir. De hecho, os puedo decir también que en las personas mayores, cuando hay una enfermedad neurodegenerativa, todos estamos siempre, demencia tipo Alzheimer, pérdida de memoria a corto plazo, adquisición de nuevo material. Ostras, qué faena, por supuesto. Por supuesto, no vamos a minimizar la situación, pero, cuando hay una afectación del lenguaje, es mucho más disfuncional, es mucho más frustrante, porque ellos mismos también, una persona con este tipo de afectación a nivel memoria a corto plazo, vamos adquiriendo estrategias de compensación, de sustitución, y vamos, como quien dice, bandeando la situación. Cuando hay una pérdida de lenguaje, es continuo. Me adelanto, hay una frase que he puesto al final, me adelanto, si me lo permitís, en conclusiones. El lenguaje es comunicación y es arte. Y con perdón para el resto de manifestaciones de arte, es de los pocos, que me corrijáis los expertos en arte, de las pocas manifestaciones de arte, sino la única, que estamos exponiéndola continuamente en nuestro día a día. ¿Sí? Nosotros vemos una obra y la vemos en un momento. Bueno, pues escuchamos un poema, ¿verdad? Ok, pero el lenguaje es una forma de arte, el lenguaje es mucho más que comunicar. Entonces, es muy bonito también verlo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Por la influencia que tiene en el resto. Luego hay dos dibujos que quiero que nos quedemos con ellos, ¿no? Bueno, pues, por supuesto, regulador de emociones. Es un regulador de conductas también. Muchas veces nosotros en psicoterapia, luego hay una pequeña lista, tratamos estos temas, ¿no? Ya lo que es la psicología más pura y dura. Nosotros tenemos un lenguaje interno, un lenguaje que también nos compromete en algo, y entonces la diferencia entre decir y hacer, es decir, la coherencia que tenemos con nosotros mismos, nos marca, ¿verdad? Decía Freud que una de las... Esto me acaba de venir ahora, pero es verdad. Una de los grandes motivos de neurosis de la humanidad es la diferencia entre lo que uno es y lo que quiere ser. Parte de la familia, un poquito Jodorowsky, ¿no? Pero la diferencia entre lo que uno es y lo que quiere ser muchas veces también se construye con un lenguaje, tanto de nuestros compromisos, cuando es un lenguaje externo con los demás, con un compromiso con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa regulación de conductas, ese hecho de ser coherente, nos puede ayudar mucho, por lo menos a tener un equilibrio de ser nosotros como queremos ser conscientes también de nuestra limitación. Yo digo muchas veces, igual si alguien me dice, oye, pues puedes hacer, yo puedo hacer, por eso también, mira, me voy a salir un poquito, pero el tema de los libros de autoayuda, el tema de lo del venga, tú puedes con todo, ¿sí? Son peligrosos. A veces, sobre todo, nos ayudan en un momento dado, es fenomenal, pero cuando hay un trastorno, cuando hay una psicopatía, ese chute de energía en el cual yo me digo por la mañana, tú puedes con todo porque puedes hacer todo, luego yo, por ejemplo, si me lo digo por la mañana y digo, pues es que a mí se me ha ocurrido que yo quiero hacer anuncios de L'Oréal París, ¿verdad? ¿Creéis que yo puedo hacer anuncios de L'Oréal París que me van a llamar? No. Vamos a ser también conscientes de nuestras limitaciones. El lenguaje ahí tiene una parte importante, ¿no? Entonces, ojo con los libros de autoayuda. Yo tuve un caso hace un tiempo de una persona que los libros de autoayuda también le estaban perjudicando mucho. Era un tema que venía de una situación, se me oye, ¿no? Una situación de muy atrás, y esta persona creía que podía con ello, ¿no? Además, no, llevaba cuatro años en España, no lograba aprender español, y era porque no se exponía, ¿no? Porque tenía miedo a hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, claro, para aprender un idioma primero hay que exponerse y primero hacerlo mal antes de hacerlo bien. Pero necesitamos en estos casos, ¿no?
esta persona leía muchos libros de autoayuda y por la mañana iba con la gasolina súper de 100 de octanaje y luego se chocaba con la primera persona, daba trabajo y se frustraba, se culpaba, se retroalimentaba. No sé si se me oye ahora. Perfecto. Ojo con los libros, vamos a ponerlos también en su justa medida, ¿no? Decía Tirapu, los libros de autoayuda se resumen en saber qué es lo que podemos hacer, tener el discernimiento, tener la capacidad también de saber qué es lo que no podemos hacer y discernir entre una cosa y la otra, ¿no? Pero bueno. Anticipación de resultados. Bueno, ya hemos metido caña un poco a los libros de autoayuda, el lenguaje interno, pero vamos a poner el contrapunto. Es verdad que nosotros cuando anticipamos resultados, está comprobado, esto sí que está comprobado científicamente, nosotros cuando visualizamos un resultado... ¿Me lo cambio? Sí, quítate este. Pues, me vais a cortar en medio de todo el... Disculpa, pero es que está saltando todo el tiempo. No pasa nada. Seguimos el hilo, ¿verdad? Podéis parar, ¿eh? O sea, cuando queráis preguntar cualquier cosa, es que además si no me vengo arriba... Sí, perfecto. Vale. Está comprobado científicamente que cuando anticipamos resultados previamente, nuestro cerebro está preparado para anticiparlos, porque esto viene también evolutivo. Cuando hablábamos antes, ¿no?, de por qué del lenguaje, cuando nosotros veíamos un león que se subía al árbol de la parte izquierda, nosotros, ostras, pues nos asustábamos, girábamos, ¿no?, cambiábamos. Segunda vez ocurría lo mismo, el árbol de la izquierda tenía un león y íbamos para aquí. Entonces, cuando vemos ya un árbol en la parte izquierda, ¿qué hacemos? Directos para la derecha, porque lo asociamos al león, aunque no haya león. Y nuestro grado de activación, nuestro nivel de activación es el mismo que si hubiera león. Entonces, también es verdad que cuando nosotros anticipamos resultados, cuando nuestro lenguaje interno también es positivo, visualizamos, el otro día daba una charla sobre objetivos, metas, subobjetivos, también es positivo el poder visualizarlo, poder comentar que queremos con nuestros allegados, la gente que nosotros decidamos también, es importante. Esa anticipación de resultados positivas, porque también nos va a generar en ese momento una reducción de estrés. Y eso está confirmado. Por eso también es verdad que las personas más de por sí de un perfil más depresivo, un perfil más interiorizante, van a tener, además un tipo de evolución, menos funcional, vamos a dejarlo así, ¿vale? Bueno, vamos a seguir un poquito adelante. Esto os lo he querido dejar. ¿Lo leéis bien? Más o menos. More or less. Si queréis podéis acercaros, ¿eh? Esto también es muy psico. Hay alguna compañera que está haciendo así con la cabeza, ¿verdad? Que es psicóloga. Y esto son distorsiones cognitivas que nosotros tenemos dentro de nuestro lenguaje interno. ¿A alguien le ha ocurrido alguna vez que ha dicho, nunca me sucede nada bueno? ¿Verdad? O alguien, podéis ir leyendo, ¿eh? ¿Alguna que os guste en especial? O sea, que os guste o que os sentáis identificados o que creáis que es algo que ocurre comúnmente. El debería, el tengo que. Y hay un ejercicio muy chulo que hacemos en terapia grupal en la fundación. Y lo que hacemos es, vamos a hacer... Este es muy bonito. Voy a pedir un voluntario. Hoy es sábado, ¿no? Quiero que me diga alguien, Ángel, te ha tocado. Quiero que me digas algo que tienes que hacer este fin de semana. Pero tienes que decir, tengo que. Tengo que descansar. Me lo has puesto muy fácil, ¿eh? Cómo se nota que somos amigos tú y yo. Ahora vamos a cambiar el quiero descansar. Quiero descansar. Te lo voy a poner más difícil. Venga, dime algo que tengas que hacer, aparte que te parezca un poco rollo este fin de semana. Tengo que hacer resumen de todo lo que ha pasado estos 3 días de atrás. Genial, esa me encanta. Ahora vamos a cambiarlo por el quiero hacer un... No solo quiero hacer resumen. De momento quiero, solo. Quiero hacer resumen de lo que ha pasado estos 3 días atrás. Vale, y ahora la tercera parte es súper, porque la mágica es vamos a decir lo mismo porque lo que tú creas. Quiero hacer resumen de lo que ha ocurrido estos 3 días de atrás porque me estoy enamorando de Jesús. Gracias. Pero, ¿os habéis dado cuenta? Ahí tenemos ese lenguaje, ese cambio
ya le hemos, bueno, lo de enamorarse, Jesús, ya hablamos luego, pero normalmente, si él hubiera dicho, pues quiero hacerlo, ¿por qué? Porque es mi trabajo. Porque es tu trabajo y te gusta. Y me gusta. Has disfrutado estos días compartiendo más de lo que esperaba. Todo a que te leo. ¿Veis? Ya le estamos dando una nueva óptica, una nueva perspectiva con el lenguaje. El tengo que, quiero. Esto es una distorsión cognitiva, una disonancia cognitiva. Está ya, Sara. Vale, tenemos muchos más. Seguro que de esta no salgo. Es una visión catastrófica. Ya solo cuando estamos creando. O sea, no sé si le he puesto la diapo, ya me he ido. Lo de crear realidades, ¿no? Seguro que de esta no salgo. Pues evidentemente tenemos miedos cuando vamos al OSPI, ¿no? Pero bueno, pues también el poder valorar. Esto me adelanto, pero también conforma un tipo de terapia en psicología que se llama la terapia narrativa. La terapia narrativa tiene muchísimo que ver con el lenguaje, si bien todas las terapias tienen que ver con el lenguaje, pero vamos construyendo esas realidades en función también de la narración interna y externa que tenemos de una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues si me voy a otra ciudad, esto ya no es tanto lenguaje, pero bueno, con esto que quiero transmitiros, que el lenguaje y las emociones van muy, muy, muy unidos, ¿verdad? Lo mismo que el área de Broca y el área de Wernicke cuando hablábamos de neuropsico por el fascículo arqueado. Lenguaje, emociones e intervención, lo que os decía, ¿no? Terapia narrativa, debriefing. El debriefing es un tipo de terapia que se realiza en psicología de emergencias y que se basa en que está muy enfocado a los servicios sanitarios, ¿no? Emergencias, ambulancias, cuando hay un impacto potencialmente traumático, incluso los sanitarios, porque hay veces que tienen que ser los primeros en un accidente de múltiples víctimas, de tráfico. ¿Qué ocurre? Que todo eso luego hace mella, ¿no? Entonces, los psicólogos de emergencias, ¿qué es lo que hacemos? Sí, porque en su momento también me especialicé en emergencias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos la narración en tres partes. Una, exclusivamente narramos los sucesos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El suceso, pero es una narración, como digo yo, muy, muy pragmática. Solo pues a las 7:30 llamaron, fui, Posteriormente, trabajamos, perdón que se me había ido. Narramos el suceso, narramos cuál es la situación a nivel emocional, en la parte tercera, ¿sí? Y la segunda, compañera, ¿cuál era la tercera? Es que se me ha ido. Bueno, tenemos la parte pragmática, la parte que tenemos relacional y la parte emocional. Entonces, lo hacemos en tres relatos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos que reconstruir todo, ¿no? Nosotros cuando hay un suceso traumático, lo que ocurre es que tenemos evolutivamente también tres posibles reacciones. Lucha, huida o parálisis. Nos hacemos bola. Por eso muchas veces cuando no podemos procesar un hecho traumático nos paralizamos. Habéis oído, ¿no? Personas que, ostras, se han quedado. Y sin embargo otras que no saben, como dicen, ¿no? ¿Cuál es la mayor velocidad que podéis alcanzar cada uno de vosotros, ¿no? Pues cuando corréis delante justo de un toro en San Fermines, ¿verdad? Bueno, pues entonces esa es la otra parte, la de huida, que generamos adrenalina, Entonces, bueno, comentaros que, no solo en psicología, todo lo que es el proceso de intervención, que sin darnos cuenta estamos interviniendo también cuando hablamos con un amigo, ojo con la ventilación emocional, luego hablaremos, ¿eh? La PNL, que es la programación neurolingüística, ¿sí? Si habéis oído hablar de la PNL, que se puso muy de moda, Estados Unidos, en el cual, bueno, yo considero que es a medio camino entre tampoco tiene mucho misterio, es a medio camino entre el psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual, pero esto es una opinión personal, ¿eh? No tiene ningún aval científico. Y luego sí que quería dejaros, para terminar con las emociones, y esto, bueno, pues de lenguaje más o menos, pero todas las emociones son adaptativas, todas. La tristeza también. Nos permite bajar nuestras revoluciones, nos permite parar a pensar. Si normalizamos lo que tenemos los días tristes, esto es como, yo la verdad es que no soy muy partidario de esta dictadura de la felicidad que hay en día de hoy. Tenemos casi el derecho de tener días
raros y tener días malos. ¿Por qué? Pues porque esto lo vemos mucho en la fundación también, ¿no? Tenemos un familiar que ha pegado un bajón, que lo está pasando mal, que estoy yo de cuidador referencia y me dice, no, venga, ánimo. El lenguaje, ¿no? Venga, ánimo, que tú puedes, que es fenomenal, que va a ir todo fenomenal. Joder, pues ese día yo no lo veo que va fenomenal, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos hasta ese derecho. Y luego esos emoticonos que os anticipo también que son símbolos, pero WhatsApp, mails, también es un lenguaje escrito, pero también contagian emociones. ¿Verdad? Hay un vídeo del Sapunset muy chulo, que del contagio de emociones de unos actores que empezaron a reírse sin ningún motivo y todo el resto del tren se reía y no sabían por qué, ¿verdad? Bueno, pues que sepáis que con nosotros vamos a tener cuidado con los WhatsApps, luego lo repetiré en los tips, porque transmiten emociones. No es que vayamos a tener cuidado, seamos conscientes que es lo que yo quiero transmitir. ¿Sí? Quizá a veces una palabra en un WhatsApp. Vale, venga, vamos a colaborar todos, ¿sí? No me hables del debriefing. Se me ha ido, me he quedado bloqueado y las tres partes, ahora me he quedado bloqueado. Luego te lo digo cuando ya reorganice y termine, ¿vale? Recuérdamelo. ¿Cómo veis la botella? ¿Medio vacía o medio llena? Depende del día. Vale. Está muy... Tres cuartos. Que no, que la he buscado que sea muy, muy centradita. Uno es medio llena, otro medio vacía, depende del día. Vale. La única realidad es que la botella está hasta la mitad. Y luego nosotros le aportamos emociones. Si tenemos el día bueno, la botella está medio llena, la botella está medio vacía. Todo ese proceso interno es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Tenemos unos datos X y esos datos luego que sean lo más realistas posibles y luego le vamos a aderezar con una emoción, ¿no? Vale, voy a ir un poquitín más rápido porque me vengo arriba. Lenguaje interno, más allá de las palabras, lo que os decía en la terapia narrativa, muchas veces tenemos cuando nosotros no sabemos acotar, codificar, no es que no sepamos, sino que estamos en medio de unos días malos, me siento mal, es como esa especie de nubarrón. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Sí? Vale, pues el lenguaje tiene esa capacidad. Si nosotros logramos poner en palabras qué es lo que nos ocurre, estoy aquí validando también mi profesión, en terapia, o bien, un amigo, una situación, realmente vamos a acotar cuál es la situación, porque la estamos poniendo en palabras. Y esos nubarrones, a ver, ¿qué me ocurre? ¿Cuáles son las situaciones que me están generando estrés, un día de tristeza que me inunda? Porque esas emociones, como decíamos, las emociones son adaptativas, pero en función del grado. Cuando nos inunda una emoción, cualquiera de ellas, también la alegría, ¿no? ¿Sí? Podemos tener una personalidad muy histriónica, ¿verdad? Y entonces, ostras, y tenemos esos picos maníaco-depresivos, un trastorno bipolar. Entonces, bueno, pues todo eso, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando ya de trastornos, otra historia. Bueno, el hecho de poner en palabras, o incluso, como decimos, no solo en palabras, sino poder, en cierto momento, si no queremos incluso hablar, poder utilizar un cuaderno y escribir sobre nuestro día a día, sobre lo que siento, sobre cómo lo estoy llevando, nos va a ayudar a acotar las situaciones, ¿vale? Vamos a ir adelante para pensar ventilación emocional. Voy a pasar rápido, pero ojo, ¿no lo decía Sabina? El mejor psicólogo es un barman dispuesto a poner la oreja. ¿Sí? ¿Lo decía, no? No. No estoy de acuerdo. Lo siento, Joaquín Sabina. Alguna canción que me gusta, pero no estoy de acuerdo. Muchas veces nuestro lenguaje nos puede jugar malas pasadas. ¿Por qué? Porque nos retroalimentamos. ¿No os ha ocurrido alguna vez que alguien que os está contando una situación problemática y tiene mucha logorrea y está hablando y se viene arriba, y esta persona que le caía regulero ha empezado a hablar, a sacar cosas y al final acaba que quiere ir a por él a cogerle del cuello? ¿Sí? Vale. Vamos a regular también las palabras, porque las palabras, como os anticipo, pueden ser rosas y balas.
Lenguaje en TEAS, nosotros, lenguaje dentro de las realidades, mira, me ha adelantado, Rosas y Balas, el lenguaje tiene una capacidad enorme para generar en el receptor, y por eso somos muy responsables y debemos ser muy responsables del lenguaje, ¿no? Como manifestación artística, como manifestación como seres sociales, como interactuando. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje, en el TEA, nosotros lo vemos en la fundación también. Esto hubo una vez que estaba yo trabajando con chicos y había un chico con Asperger, que es una parte ahora dentro del DSM-5, entra dentro del trastorno del espectro autista. Bien, de light, ¿no? Bueno, el caso es que le digo, oye, chicos, tardo un minuto y vengo ahora. ¿Vosotros qué interpretáis? Tardo un minuto que voy a coger una cosa. No, miento, dije tardo 20 segundos. Es que me acabo de acordar ahora. Bueno, interpretáis que tardo poco, ¿no? Vale. Cuando llegué, estaba muy enfadado conmigo porque había tardado 27 segundos. ¿Sí? Es curioso. ¿Por qué? Porque dentro de los trastornos del espectro autista, la rigidez dentro del lenguaje es muy grande. ¿Y eso qué hace? Que sean más disfuncionales. Por lo que decíamos antes, son menos comprendidos por el resto. Es un tipo, aunque en realidad tienen razón. Yo voy a tardar 20 segundos. He dicho que tardo, podría haber dicho tardo un poquito, tardo menos de un minuto. ¿Sí? Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Esto ya estoy hablando ya a nivel un poquito más terapéutico, ¿no? Bueno, hemos hablado del efecto Pigmalión, ¿lo conocéis? ¿Habéis oído alguna vez sobre el efecto Pigmalión? O sea, esa capacidad que tenemos de anticipar. Bueno, yo esto lo ejemplifico. Tú te levantas por la mañana y dices, va, mi día va a ser buenísimo, el mejor, día muy bueno. Hoy estoy con mucho ánimo. ¿Cómo va a ser vuestro día? Bueno, puede que sea bueno, puede que sea peor, puede que sea malo. Pero ahora os pongo otro caso. Os levantáis por la mañana y decís, mi día va a ser este. Es que no, hoy no lo veo. Hoy va a ser un día que va a ser muy malo. ¿Cómo va a ser el día? Malo seguro. Malo seguro. Malo seguro. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes del 6 y el 9. Vamos a percibir siempre unas realidades que nos van a llevar a inercias, pues para retraernos, para no enfrentarnos a situaciones, ¿verdad? Entonces es importante ese efecto Pygmalion, ese lenguaje también, que podamos utilizarlo en nuestro beneficio, sabiendo que podemos anticipar situaciones que nos reducen el estrés, ¿no? Vale, un regalito. Rápido y termino, ¿eh? ¿Alguien conoce este libro? Ah, mira. Los 4 acuerdos. Es un libro, a ver, al principio es bastante espumoso, no lo recomiendo, pero está chulo. También en terapia trabajamos con él, porque son 4 acuerdos que nos gusta dentro de los grupos terapéuticos de familiares, ¿no? De enfermos de Alzheimer. Son 4 acuerdos que generamos nosotros mismos. Es un libro de sabiduría tolteca. Creo que es Miguel Hernández el que lo recopiló, pero sí que está, parece que desde los toltecas, antiguos indígenas mexicanos. Primer acuerdo, ¿lo leéis? Ostras, sé impecable con tus palabras, ya lo decían los toltecas, honra tus palabras, sé impecable con tus palabras tienen poder. Bueno, ya como os decía, úsalas para construir amor, queda muy bonito, pero es importante que seamos, luego, no te tomes nada en forma personal. Esto ya yo os doy el ejemplo. Cuando habéis dicho alguna vez, joder, me ha cagado la paloma, ¿verdad? Me ha cagado una paloma. Vas por la calle, me ha cagado una paloma. La paloma no te ha cagado, la paloma solo caga. A ti no te ha cagado. Bueno, pues ha habido la suerte o mala suerte. Hay algunos que dicen que tiene suerte, ¿no? Yo creo que no, pero porque tienes que limpiarlo, básicamente. Pero no nos tomemos nada por lo personal. Y hay uno que a mí me encanta, es el de no hacer suposiciones. Y ahí entra el lenguaje lleno. Se ocurre que estás con tu pareja, habéis discutido, le llamas por teléfono al día siguiente y te dice, no, es que mira, no te puedo atender porque estoy trabajando, ¿no? Y tú ya, ¿qué es lo que empiezas? Está trabajando. El compañero nuevo que ha venido a la oficina, guapete, más que yo, entra en nuestras inseguridades, va a ir, y estamos rumiándolo todo el día. Y llega por la tarde, os juntáis ahí en el sofá y le dices, no te acerques, me estás poniendo los cuernos. ¿No es mejor, antes que hacer suposiciones, el preguntar, el hablar las cosas? Utilizar ese maravilloso vehículo que tenemos antes de hacer suposiciones que puedan hacerse bola, como digo yo, y poder hacer, poder
solventar nuestras dudas. Normalmente parece mucho más complejo, pero cuando tú quieras saber algo, pregúntalo. Es tan sencillo como eso. Siempre con esa parte más teniendo cuidado cómo lo preguntamos, por qué lo preguntamos y cuál es el objetivo de esa pregunta, ¿no? Y luego, bueno, ya os lo termino, que no tiene que ver, pero da siempre el 100%. Cuando tú das el 100%, ya no se puede hacer más. Esto nos ocurre mucho con los cuidadores referencia. Tú le estás dando todo y luego las situaciones un día vienen mal o viene bien. Cuando tú estás ahí al pendiente y es bueno tomar conciencia de ello, ¿no? Vale, lenguaje y fundación, 2 minutitos. En la fundación voy a pasar todas las diapos directamente. Esas diapos de la derecha, bueno, aquí están nuestros presidentes, Silvia y Ricardo, tejiendo una tela de araña dentro del grupo de apoyo, uno de los grupos de apoyo, con nuestros voluntarios, con los chicos, pero sobre todo estas 2 diapos me interesan. El lenguaje lo utilizamos, uno, como vehículo de entrenamiento cognitivo. Gracias al lenguaje trabajamos la memoria, gracias al lenguaje trabajamos la atención. No voy a detenerme, pero ya habéis visto el tema de los spam, que lo entrenábamos antes, ¿no? Recuerdo directo, recuerdo inverso. El entrenamiento cognitivo, el lenguaje y también los números, los razonamientos lógico-matemáticos, bueno, pues nos sirven como un apoyo fundamental. Utilizamos un programa que se llama Neuronap, que es un programa muy chulo, por cierto, riojano, y bueno, pesca la palabra, van letras que van dando vueltas y nosotros tenemos que crear una palabra. Sí, no nos va a dar tiempo a verlo, lo tenía preparado en Neuronap, pero andamos justos que me han hecho ya así. Vale. Tenemos. Muy bien. Vale, y luego se me ocurrió. Este es un disco Amaral. ¿Habéis oído la canción de Cómo hablar? Sí. Bueno, esto es importante. Esto es importante porque. No, hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego. Alguna virtud tendré, pero esas no. ¿Cómo hablar? Nuestro lenguaje es muy importante. Ahora estoy yendo al proyecto de mayores. Tenemos 2 grandes proyectos, como os comentaba antes. Proyecto Respiro, trabajamos con enfermedades neurodegenerativas, 70% tipo Alzheimer, y alteraciones del neurodesarrollo, con el proyecto Salta Conmigo, Vuela Conmigo, ahora ya en primaria, en secundaria también, con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, el hecho de cómo hablar en el proyecto Respiro, los cuidados de referencia, ¿no? Cometemos muchas veces errores que hay veces que no lo sabemos porque no hemos tomado conciencia. Ostras, los usuarios en casa repiten. Es que repiten mucho. Digo, ¿por qué repiten? Básicamente porque no se acuerdan. Porque uno de los mayores, los principales déficits que existe en la enfermedad de Alzheimer es la adquisición de nuevo material. Me puedo acordar de lo que sucedió hace 20 años, pero no lo que cené ayer o lo que voy a hacer dentro de una hora. ¿Vale? Luego también utilizamos estrategias, pero el familiar intenta, sin darse cuenta, hacer de terapeuta. Espera, que te lo voy a decir, ¿no te acuerdas? Espera un poco, que vamos a... Lo único que estamos haciendo es generar conflicto en esa persona, porque realmente no se acuerda. Entonces va a ocurrir que esto, utilizando el lenguaje de esa forma, lo que vamos a hacer es todo lo contrario que buscamos, que es la activación de esa persona. Antiguamente, enfermedad de Alzheimer, quédate en casa, luego había vergüenza también, no estaba aceptado socialmente. Ahora, gracias a Dios, hemos dado grandes avances en ese sentido, a nivel funcional, y entonces ahora procuramos la activación. ¿Qué ocurre? Que si a mí me dicen, yo hago garbanzos, ¿no? Mañana para la familia, y me dicen, te han salido muy mal. Al día siguiente te han salido muy mal. Al tercer día te han salido muy mal. Al cuarto día voy a hacer garbanzos. Pues no. O hago lentejas, pero no garbanzos. Entonces, mi activación se va a reducir y buscamos la activación. Entonces, el lenguaje es muy, muy importante. También hemos dado charlas sobre el desarrollo del lenguaje y, bueno, los trastornos por COVID, los trastornos del neurodesarrollo. Es un vehículo fundamental. Bueno, creo que 2 minutos, 1 minuto, pero la una. Esto es un poco lo que suele gustar, ¿no? Espero que no os hayáis aburrido mucho. No he visto que nadie se ha dormido, ¿ok? Vale, os voy a dar unos tips y unos retos y si queréis opináis, porfa, ¿vale? Sobre ellos. Tips, retos, luego para llevarnos a casa y charlamos un rato. Pero podemos empezar el coloquio por aquí, si queréis, ¿eh? Uno de ellos, hablar. ¿Qué opináis? Hablar para atender puentes. Este ya os lo he dado. En medio de una discusión. A mí me ocurre muchas veces que entraba y me dijo, es que estoy hablando con mi marido porque no quiere irse a no sé dónde y hemos discutido y ya lo estoy intentando yo decirle que venga porque es lo mejor para nosotros. ¿Creéis que tiene algún resultado? ¿Quién? Hablar con la persona que estás discutiendo para intentar llegar a acuerdos. Vale. En la discusión,
intentar llegar a acuerdos. Sí. Yo creo que no. En una discusión, utilizar el lenguaje para intentar salvar los muebles, que no se haga demasiado daño, y ni a la otra parte, ni haced demasiado daño, no tiréis demasiadas balas, y procurad también que no os tiren demasiadas balas. Los puentes, los acuerdos, se construyen fuera de una discusión. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos hiperactivados. Porque hay una zona, que es la amígdala del cerebro, que se pone aquí como una barrera y no deja actuar a las zonas más racionales. Entonces, cuando tú estás discutiendo, solo quieres demostrar que tú tienes razón. Y es mantener tu verdad. Es normal. Estamos activados. ¿Sí? Eso es un tip que creo que es interesante. Vamos a ya hablar. Hay mucha gente, hay gente que me dice, es que según esto, cuanto menos me apetece hablar del tema para crear acuerdos, porque estamos ya muy bien, han pasado 2 días, estamos muy bien, eso es el mejor momento. Cuando nos apetece menos es cuando, porque estamos muy bien, porque voy a sacar el tema, porque la otra parte también lo va a ver más objetivamente y tú también. ¿Sí? Segundo, hablar es necesario, escuchar también. ¿Qué opináis? Claro, en plan hay que ser razonable y razonal. O sea, poder convencer a los demás y que te convenzan a ti. Sí. Me parece genial. Psicóloga, ¿eh? Sí, claro. Genial. Vale, mira, yo en las terapias grupales hace años, yo estaba obsesionado con el tiempo y dar el mismo espacio de tiempo a cada uno para que hablara. Lenguaje. Joder, y 2 minutos. Y había gente que hablaba menos y gente que hablaba más. Y yo estaba, y yo volvía a la otra persona indirectamente, parafraseaba y volvía. Hasta que un día yo hablo con esta persona que hablaba muy poquito y me dice, Jesús, no te esfuerces tanto en que hable porque yo estoy muy a gusto. ¿Sí? Yo creo que es importante el poder valorar eso. El lenguaje no tiene por qué ser algo, debemos no sentirnos culpables porque hablemos mucho, porque hablemos poco. Es nuestra personalidad. Tenemos que valorar más si ese momento es el adecuado. Yo si ahora me vengo arriba y empiezo a hablar sobre aquella día porque había muchas cosas hasta las 2:30, no va a ser funcional, no va a ser adecuado. ¿Sí? Pero tampoco voy a... Dime. Me encanta que habléis. También, bueno, en la escucha, claro, lo que estás diciendo, ¿no? El lenguaje no verbal también ¿Sí? es importante, claro, no solo escuchar pues, ¿Sí? de forma activa, pero también el contexto dentro del lenguaje, lo que decías antes, ¿no? Esas partes, pues muchas veces no lo tienes y no puedes escuchar bien, o sí escuchas bien, aunque no sepas el contexto, recojas datos. Bueno, La escucha es que me parece muy compleja. O sea, de la ¿Qué parte de la opináis? ¿Qué opináis sobre la escucha? Es lo más difícil. Tema que nos puede dar para una charla, lo de la escucha, ¿eh? ¿Qué opináis? Es importante la escucha. Entonces decíamos, si tú hablas y nadie te escucha, yo por eso os agradezco creo que mucho. Es muy importante, porque si tú hablas y lo que decías tú y no escuchas, yo creo que la comunicación es muy importante y que además con la escucha se aprenden otras cosas. Claro. Sales fuera de tu campo. Claro. Es diferente oír que escuchar, ¿no? Ya ahí entra otra función muy transversal, que es la atención. Es diferente oír que escuchar. Tú puedes estar oyendo la radio, pero no le prestas atención. La escucha activa es fundamental. Es como recogemos. Nosotros también, como en esa comunicación, en ese lenguaje no verbal, tú estás asintiendo ligeramente con la cabeza. Yo el otro día le decía a mi hijo, que no le gusta mucho el francés, pero procura atender. Pero hay veces que yo decía, cuando te mira la profe, tú haces así. ¿Tú haces así? Claro, estaba generando, que no me iba la de francés ahora, que le va a poner punto negativo, pero esa escucha activa, esa capacidad que podemos nosotros tener para recoger, creo que es muy importante. El que habla no aprende, el que escucha sí. Ostras, el lenguaje ayuda, pero también limita. Muchas veces en un duelo, cuando vas a un tanatorio, ¿verdad? Ostras, si no sabes qué decir. No, venga, no te preocupes. Era ya muy... ¿Cuántos años tenía? 95. No, era ya muy mayor. Joder, era muy mayor. Es mi abuela, es mi madre. A mí me da igual que sea mayor. Yo quiero tener hasta los 120 y me duele. Hay que tener cuidado. Un aborto, no te preocupes, tendrás otros. Que no quiero tener otros. Estoy pensando en el hijo que he perdido.
voy a una frase, ¿vale? Voy a decirte muchas... Perdona, en esas situaciones que haces que me has hecho Vale. Podríamos hablar sobre ello, pero hay una máxima que es que cuando las palabras no son mejores que el silencio es mejor no pronunciarlas. Yo lo siento mucho, aquí estoy, aquí me tienes, el jardín, ¿no? Ya se posará la mariposa cuando quiera. Cuando quieras, me llamas, pero ahora o dentro de una semana, aquí estoy. Creo que demuestra un apoyo por encima de intentar solucionar algo que es insolucionable. ¿Sí? Por eso hay veces que menos es más, ¿no? Vale, los comentarios ¿Qué tal estás aparte de mal? mal. ¿Bien o quieres que te cuente? No, y suele generar eso cuando sabes que alguien está mal, directamente mal, porque Sí. esto que estás diciendo, cuando le dices con una sonrisa, ¿qué tal estás aparte de mal? Suele generar en la persona un gesto de sonrisa ante la pregunta. Claro, ¿no? claro, porque ya estás normalizando y estás legitimando y estás validando que esa persona esté mal. Luego hay muchos trucos en el lenguaje. Por ejemplo, si tú no quieres hablar con alguien, nosotros tenemos derecho a nuestra verdad también. Entonces, ocurre mucho con los familiares de enfermos de Alzheimer en la fundación. Bueno, ¿qué tal? ¿Y qué tal tu familiar? Vale, vamos a rebotarla. Entre bien y excelente, ¿y vosotros qué tal? ¿Sí? Somos dueños de nuestra verdad también, ojo, ¿eh? Infantilizar. Nosotros, por ejemplo, en la fundación no se hace ningún juego. Está prohibido con los mayores. Se hacen dinámicas. ¿Sí? Bueno, pero nunca utilizamos la palabra juego, utilizamos la palabra dinámica. Nosotros, cuando hablamos con el OSPI, con neurología, procuramos que si está este caso ya paciente, no usuario, que se hable en primera persona, no en tercera persona. Eso es lenguaje y eso da un valor añadido y da dignidad a la persona. Esto es importante. Bueno, vamos a continuar, que se me va. A veces el lenguaje condescendiente es contraproducente. Oye, si queréis comentar alguno de estos, yo voy a ir rápido. Toma conciencia en función de tus objetivos, lo hemos hablado. ¿Sí? Entra dentro de esto. Las palabras mágicas funcionan, ¿os funcionan? ¿Os ha ocurrido? ¿Sí? Por favor, gracias, perdón, buenos días. En un WhatsApp, mirad el simbolito WhatsApp. Funcionan, os lo prometo. Os lo prometo. Mira, yo tengo una pequeña afición que es la de viajar, ¿no? Bueno, a todos nos gusta viajar, ¿no? Y cuando voy a un país extranjero, pues Myanmar, yo siempre me aprendo Vietnam, Laos, me aprendo el buenos días en laosiano, perdón en laosiano, el gracias en laosiano y el hasta luego y el disculpa en laosiano. Y en japonés, con sumimasen, recuerdo todavía. Entonces, vosotros tenéis que no se os ha ocurrido, si lo habéis experimentado, cuando interactúas, intentas en inglés, gestos, lenguaje no verbal, pero al final les dices sumimasen no arigato gozaimasu y de repente les cambia la cara. ¿Sí? El lenguaje, te has adaptado a su lenguaje. Eso provoca mucha cercanía y muchas rosas de las que veíamos antes, ¿no? Vale, y para finalizar, no nos olvidemos, palabras mágicas. Tenemos capacidad para hacerlo mejor. Y el lenguaje, incluido el WhatsApp, transmite emociones, que lo hemos hablado antes, y vamos a tenerlo presente en función de lo que queramos transmitir, ¿vale? Ya termino. Si queréis alguna pregunta. Lo hemos hablado antes. Para llevarnos la mochila, esto de la gente suele hacer fotos, a esta última, ¿no? El lenguaje interno y el externo va a modular nuestras emociones, además de transmitirlas. Lenguaje interno y externo, vamos a prestar atención a las dos. El lenguaje se transmite de muchas maneras, todos lo sabemos. Gestual, emoticonos, no los olvidemos. Signos, el lenguaje es arte. El lenguaje es la única forma de arte que se muestra día a día. Un cuadro, lo hemos dicho, una vez por semana, como queráis, pero el lenguaje es una forma de arte, es una forma de belleza, ojo. Es un potenciador de realidades, un vehículo de entrenamiento cognitivo en la fundación. Y vamos a tomar conciencia de nuestro lenguaje, incluido por WhatsApp, en función de lo que queramos transmitir y cuál sea nuestro deseo objetivo. Para finalizar, todos elegimos y utilizamos el lenguaje para enviar balas o para enviar rosas. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, queremos también... Sí. Vamos a pasar una última pieza en vídeo. No sé si antes o después de vuestras preguntas. Espero que sea después. ¿Sí? Claro. Gracias.
Jesús, has mencionado antes en una parte de la presentación, has hecho un comentario, pero creo que no has llegado a explicarlo. Has mencionado la ventilación emocional. Yo creo que he entendido un poco por dónde iba o lo que querías representar con eso, pero me gustaría brevemente que lo pudieras explicar un poquito. Sí. Perdón. La ventilación emocional, inicialmente, quiero enrollarme, no es más que lo que hablábamos antes, imaginaos esa tormenta que es poner en palabras ese lenguaje interno que está muy unido a esas emociones y a esos sentimientos que tenemos. La ventilación emocional es la que mediante el lenguaje acota todo eso que nosotros tenemos, ese nubarrón dentro, o tenemos es un regulador emocional, porque hay veces que no se os ocurre que, ostras, has salido súper contento del examen, ¿verdad? ¿Qué quieres? Voy a hablar con mi amigo y le cuento cómo lo he hecho, que lo he hecho muy bien y que realmente ya, sin darme cuenta, estoy regulándome. Y es una ventilación emocional. ¿Qué ocurre? Que hay veces que la ventilación emocional, lo normal es que sea funcional, adecuada, pero hay veces que una ventilación emocional exacerbada, con un perfil de personalidad o con hechos que a nosotros nos duelen especialmente, pueden hacer que esa ventilación emocional nos retroalimentemos. Que es lo que decía antes. Yo empiezo a hablar sobre mi jefe, ¿verdad? Y empiezo a hablar sobre mi jefe y acaba el jefe que lo colgaría de un pino. ¿Sí? Entonces es bueno también ceñirnos. Por cierto, un tip que me lo he dejado, bueno, no sé si estaba puesto. Cuando vuestra pareja os diga que ¿qué va a ocurrir? Que les dice, pues es que fíjate que mi jefe, qué cabrito, llega a casa, ¿no? Y que le he pedido las vacaciones y me ha dicho que no me daba los días porque 2 días no me los puede dar porque son días de empresa. Me cago en la leche. ¿Vosotros qué hacéis normalmente? Sí, un poco allá bala. Es que suele ocurrir lo contrario. Esto pasa como las madres con los chicos en el COVID. Es que mi jefe, o sea, mi profesor, es que tal, me ha puesto mira qué mala gente. Y nosotros tiran piedras al aire los chicos, o nuestra pareja, y entonces nosotros ¿qué hacemos? La recogemos. Oye, no, mira, que tu jefe, a ver, está intentando cuadrar a todos, vale, tener un poquito de... Porque queremos, en teoría, consolar, ¿no? Oye, que tu profesor resulta que no, a ver, que no es tan malo, lo hace por vosotros para que aprendáis. ¿Eso qué va a generar? Y la persona va a generar mucho más cabreo, ¿no? Sin embargo, probar al contrario. Es decir, pues, tu jefe, es que es mala gente, es un cabronazo. Lo digo majito, muy malo. A ver, dime por dónde pasa, por el paso de cebra, broma, ¿eh? Y vamos, que voy con el coche, O el profesor, pues sí, la verdad es que tenía que teneros en cuenta, estáis aquí metidos. Pero hijo, ¿qué quieres? ¿Aprobar? No, el profesor se ha pasado. Ya estás legitimándole, ya estás validándole. Probad a hacer lo contrario de lo que penséis a la hora de consolar, ¿vale? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, a Sí. ver, que me he quedado con lo de, no sé si habrá un camino intermedio entre matar al jefe o salvar o al profesor, que con el tema de las discusiones Sí. no me ha quedado claro el cómo discutir, porque me parece muy, muy buena idea y agradezco el consejo de hablarlo después cuando el agua esté calmada, Mm. pero cuando la emoción sube, algún tip o consejo, porque ahí se expresan emociones, ahí se comunica, ¿no? Esa Claro. forma de comunicar. En cuanto a en cuanto a la discusión en sí, la base es la que hemos dicho. No vamos a ponernos el listón muy alto e intentar crear acuerdos en ese momento. A solucionar ese momento. Vamos a intentar reducir al máximo posible las consecuencias. Pero hay tips de muchos tipos. Yo creo que es bueno también tomar conciencia de cómo somos, ¿no? Pero, por ejemplo, alejarnos un momento de la situación. Oye, perdona, ahora seguimos discutiendo y voy al baño. Seguimos con toda la bronca, pero voy al baño. Si tienes ese punto de lucidez, de decir, voy al baño y voy a seguir discutiendo y le voy a tirar de la oreja si hace falta, pero primero voy al baño. Eso ya nos hace situarnos, ¿verdad? Hay ciertos
trucos más o menos factibles, personas que se aprietan el pulgar para trasladar algo físico, ¿no? La situación de dolor que se está produciendo, pero tú estás focalizándote en otra situación, solo que te enfoques 2 minutos en apretarte el pulgar. Esto entre nosotros, que no nos oiga nadie, ¿eh? Y no los que están grabando, ¿vale? Ya nos focaliza la atención en otra cosa, ¿vale? Pero la máxima es intentar no romper demasiados platos. Cuanto menos platos, más vajilla para el día siguiente, ¿vale? Yo Más. tengo una duda respecto a las personas con Alzheimer. Cuando has dicho que es mejor no recordar porque les genera más tensión, ¿en esos momentos qué haces? ¿O algún consejo pequeño? Sí, No sé. como cuidado de referencia. Sí. Vale, cuando no consiguen recordar es ayudar indirectamente al recuerdo. Yo, por ejemplo, el otro día fui al hospital y había una persona que no se acordaba, y yo vi al principio que no se acordaba de mi nombre. También estoy trabajo en ello día a día, ¿no? Y llegó una persona que le preguntó, ¿pero quién es? ¿Sabes quién es de...? No. Yo le dije, muy buena, hombre, claro, que soy Jesús. Ah, Jesús, el psicólogo. Le ayudé. Ayudar. No vamos a generar conflictos, porque no vamos a generar un recuerdo, es una enfermedad neurodegenerativa. Queremos que se acuerde. Y además hay un problema, tú estás acostumbrado a tratar con una persona, con tu pareja, 30 años de una manera, y es muy doloroso, y ahora estoy hablando también para descargar culpas en los familiares. Y es muy difícil tratarle de otra forma. No hay que ser condescendiente, pero sí que hay que ayudarle. Una máxima es minimizar los fallos, reforzar las conductas funcionales y adaptativas. Ostras, es verdad que te has acordado de esto. ¿Sí? Aunque nosotros en la Fundación aproximamos mucho, categorialmente y semánticamente. Entonces ellos llegan. Y entonces nosotros no les reforzamos. Tú puedes. Hay un refuerzo, esto es muy interesante, el refuerzo real para una persona no es venga que tú puedes, es joder, qué bien que has podido. Pero para eso tienes que facilitarle que pueda. ¿Vale? Ese punto es importante. Que no se me olvide, debriefing me ha venido. Es que no me acuerdo, eran tantas cosas que tienes en la cabeza. Por una parte, guionizamos una situación de una forma muy pragmática. Pues a las 9:30 me ocurrió esto, Luego hay un segundo relato. Esto estamos hablando de psicología de emergencia, ¿os acordáis? Una compañera había preguntado y se me había ido. ¿Qué es lo que yo pensaba en cada momento? Pues yo pensaba, y entonces, sin sentimientos, sin emociones. Para eso el terapeuta es el que reconduce. Y una tercera, en la cual ya narramos qué es lo que sentí en ese momento. Perdón, no en ese momento. Cronología. Desde que llamaron, a nivel traumático. ¿Sí? Situación, pensamientos, emociones. Perdón. Ok. Vale. Yo mi pregunta va por el comentario que has hecho de la anticipación de resultados, Sí. que a mí, bueno, pues no sé si es lo mismo o estoy haciendo una lectura equivocada. Para mí es como cuando generas expectativas, ¿no? Entonces, y proyectas. Claro, yo entiendo en lo que has dicho de que proyectas, pero me pregunto, porque claro, cuando proyectas algo muy positivo, que ahí no has dicho cómo podría ser, ¿no? Porque puede ser bueno o malo, generas expectativas a veces muy altas. Correcto. Y luego te frustras cuando no lo claro, consigues. claro, ¿verdad? porque tú, claro, has hecho una lectura muy unidireccional, ¿no? Diciendo, pues, como Lo te voy a has conseguir. Yo puedo con ello. No, al revés, cuando has dicho, como pienso que es todo malo, pues me va a pasar siempre algo malo. A ver, yo no digo que haya que ir con expectativas súper bajas o por debajo de... Pero es verdad que a veces te puedes sorprender, te puedes dar a ti mismo con una expectativa baja, ¿no? O sea, no sé. Es muy interesante lo que preguntas. Teníamos en la botella, ¿te acuerdas? La botella. Y os he puesto el ejemplo tonto de L'Oréal Paris, de yo no puedo hacer. Si yo me pongo expectativas muy altas y me lo curro mucho para llamar a todas las empresas de pelo, para hacer anuncio de jabón, de champú, muy probablemente no lo consiga. Por eso vamos a basar primero en el realismo. Estos son metas. O sea, esto es un tema muy interesante que son las metas, los objetivos. Dividible en submetas, que sean realizables, ¿sí? Y debemos ser flexibles. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo te voy a decir, si tú te pones las expectativas muy bajas en un proyecto que tú crees que es real, que estás trabajando por él, que lo divides en metas, en submetas, por ejemplo, sacarte el carné, ya tengo el dinero,
ya lo he pagado, ya tengo los libros, estoy estudiando, vas cumpliendo, ¿no? El hecho de que no visualices que te vas a sacar el carnet, independientemente de que no te lo saques, ¿sabes qué habrás perdido? Del tiempo que lo has pensado negativamente hasta que no te lo saques, habrá sido esa especie de pérdida de tiempo. Porque estarás sufriéndolo. Realmente el dolor de porque te han suspendido va a ser más o menos el mismo. ¿Qué ocurre? Que nosotros mecanismo de defensa, no. Me pongo la expectativa muy baja, así si suspendo el examen no pasa nada. ¿Verdad? Lo único que va a hacer en situaciones normales es que no tengamos la suficiente motivación y al final lo que vamos a estar es que un objetivo se va a convertir en un acto casi anodino, ¿no? Entonces, ahí sí que ganamos, pero siempre tienes toda la razón, vamos a partir de realidad, de ser lo más realistas posibles. La botella está hasta la mitad, pero yo he decidido verla positiva porque tengo una fuente de cerca. Si no tuviera fuentes, no voy a verla medio llena, ¿vale? ¿Algo más? Bueno, yo creo que... Sí. Sí. Entonces, eso, que me ha quedado la duda, si alguien te cuenta, mira, pues algo lógico, el mismo ejemplo, ¿no? Le he pedido días, pero no puedo. Perdona, pero... Con el tema de la queja, de cómo responder al otro, Sí. de validación y consuelo, el cómo responde al otro, hasta qué punto es bueno la validación de la queja, independientemente de que sea... Pero estás hablando en el ejemplo que yo os daba de una persona con una enfermedad neurodegenerativa que tiene una queja porque no se cura de algo. Lo había puesto en el contexto general. En Claro, el contexto de mi jefe no me da días, no había enfermedad degenerativa. Ahí sí. Es que ¿sabes lo que ocurre? Que muchas veces se nos piden tips, se nos piden respuestas particulares a situaciones generales. Entonces ya no cometo el error de dar respuestas particulares a situaciones generales. En concreto, lo de la validación de la queja en ese ejemplo, para el jefe, ¿verdad? Es una cuestión, sin más, de validar y de ser empático con tu pareja. Tú primero estás validándole. Tienes derecho a estar cabreado. Pero, si tú puedes conseguir reducirle, dices, oye, pero ¿y si cambiamos el viaje? O si, escucha, ¿por qué no le dices a tu compañero? Claro, es que si tú ya empiezas a justificar a tu jefe, todo lo que puedas decirle a esa otra persona, es no. Claro, esa persona va a estar, lo que nosotros decimos, reactiva. Va a estar con la guardia arriba, ¿vale? Entonces, bueno, bajamos y puede ser más natural la conversación, ¿vale? Y ahí la validación. Vamos a ir concluyendo, si te parece, Jesús. Ahora os dejo que en tecnología yo no soy muy ducho. Azara, gracias. Plantear un poco este vídeo, ¿no? que habéis hecho Sí. en la fundación. Bueno, mientras Azara pone el vídeo, este es un vídeo que primero nos lo pasamos súper bien, porque el trabajo en la fundación es muy bonito. Siempre he dicho que te paguen por ayudar, jo, qué chulo, ¿no? Y entonces hicimos intergeneracional. Vais a ver que aparecen mayores, aparecen chicos, pero están interactuando entre ellos. Entonces les estamos poniendo en diferentes situaciones la letra de una canción y entonces ellos van opinando y vemos cómo esa espontaneidad en el lenguaje, yo creo que crea arte. Este vídeo, aviso, esto no tiene ninguna toma, estos se sentaron, les dimos y hablaron. No hay segundas opciones. Lo que pudimos bailar. Y me trajo. Genial. Bueno, vamos a verlo. Bueno, somos amigos. Sí, voy a ser un prota de ellos. ¿Verdad?
Hombre, Manolo Escobar con sus hermanos en las guitarras, eso era una maravilla. Me casé con 19, a los 20 nació la mayor y a los 3 años nació la pequeña. En mi juventud, lo que hemos bailado. Y un viaje me trajo una sillita para una muñeca y otro viaje me trajo una lavadora que le echaba agua y yo lavaba. Cromo, que había cromos entonces también, yo cuando era pequeño, que tengo 64 años. Una persona que es muy cabezota y no escucha a los demás. Felicidades, te ha ido mejor que yo, tío, qué bien. La música nos puede afectar en cuanto a sentidos de humor y eso. También en cuanto a forma de pensar. Puede que te describa más como persona que eres en algunos casos, pero no sé, cada uno le gusta lo que le gusta y ya está. Bueno, y para terminar, si tenéis alguna consulta, lo pasamos bomba, viendo el vídeo. Esta es una muy pequeña parte de todo lo que hubo. Micro, Jesús. Ahí sí. Tengo chorro de voz. Quiero terminar con esta vez yo te doy mi palabra, se titula, ¿no? Esta vez ha habido una persona con enfermedad de Alzheimer que nos da su palabra. Entonces ha hecho un poema, no es un poema... No lo ha hecho para que te leo, no lo ha hecho para... pero bueno, tengo el permiso. No lo ha hecho con una estructura, él no es poeta, pero creo que es una de las palabras que cuando lo leí, sin ser un poema estructuralmente increíble, creo que es uno de los poemas a mí que me ha llegado, ¿no? Comienzo. Alzheimer. Enemigo escondido, agazapado en mi mente, disimulando presencia, pero convencido de romper mi silencio y hacerte presente, sin llamarte, cuando todavía el color de la vida perla mi frente. Te conocí muy de cerca, en tiempos pasados, hace ya mucho tiempo. Te vi retratado en el rostro de inocentes personas y las traté con cariño. Aprendí enseguida que tu compañía no es buena, porque nubla la vida y la cubre de nubes oscuras, poseyendo el alma que sufre por ser elegida. De verdad te venía sintiendo, pero avanzas despacio y casi sin pensarlo, paralizas mi cuerpo y mi alma. Sábete que haré lo posible por tenerte escondido y pondré de mi parte, junto con mis gentes, todo lo que esté a mi alcance, para que descanses dormido y respetes mi vida y la de todos los míos. Una cosa al menos te pido, que no te ensañes demasiado conmigo, que dosifiques los tiempos, que no tengas prisa en avanzar muy corriendo. Todavía me quedan cosas pendientes, tengo un nieto. Ya sé que tú de eso no entiendes, ni quieres. Vas derecho a lo tuyo, caiga quien caiga. Pero a mí me destrozas la vida por dentro y también a los míos. Juan se llama. Es toda alegría. Y no entiende que a veces su abuelo pierda un poco el hilo. Yo sí me doy cuenta y lo sufro callado por dentro. Aunque chillando y riendo por fuera como si no pasara nada. Una cosa quisiera y eso te pido, que no te ensañes conmigo. Comprende que es duro, muy duro, ver galopar al futuro, sufriendo el presente por dentro y viendo cómo se apagan las luces y el frío se acomoda adentro. Por favor, no te cebes demasiado conmigo. Pues muchísimas gracias a todos, gracias Jesús y gracias a la Fundación Francisca Bretón. Y ahora vamos a concluir la mañana enlazando el poema que nos acaba de leer Jesús con el poema de Rafael Pérez Foncea, Flippy el del Mississippi. Los conmino a que se queden a escucharlo y acabamos la mañana de hoy. Muchas gracias a todos.